Michael Hartnett es uno de los principales analistas de Bank of America. Ha pronosticado que los mercados emergentes son el próximo mercado alcista, que además se verán beneficiados por la debilidad del dólar y la recuperación de la economía de China. En este video, revisaremos cuáles son las razones por las cuales Hartnett y otros analistas establecen ese pronóstico, además de estudiar algunos indicadores macroeconómicos de estas economías en desarrollo. Hartnett se atrevió a afirmar que nada funcionará mejor que las acciones de los países emergentes, debido a que el dólar continúa debilitándose como lo muestra el índice DXY, entre otras razones debido a la incertidumbre provocada por el aumento de aranceles propuesto por el presidente Trump y la elevada deuda y déficit del gobierno norteamericano, que para algunos analistas ya está con unos niveles del PIB demasiado elevados. Esta debilidad del dólar, según Hartnett, podría favorecer a los mercados emergentes, atrayendo flujos de entrada de dinero a los inversores que buscan mejores rentabilidades. Ya en un anterior video habíamos revisado cómo, en el transcurso del año, las bolsas con mejores desempeños eran las de países europeos, y se observaba como no era precisamente el S&P 500 de la bolsa norteamericana la de mejor retorno. Y es que cuando se revisa en detalle el reporte de las bolsas con mejor desempeño en el año, se observa como después de las primeras 6 posiciones de bolsas europeas, se encuentran varias bolsas de países emergentes con excelentes retornos en el año. Entre estos países, se encuentran países latinoamericanos como Colombia, México y Chile, Brasil y Perú. Pero en ese grupo de países emergentes con excelente desempeño, también se tienen países del continente asiático y del continente africano como Sudáfrica, Corea del Sur, Vietnam y China, entre otros. Así que en cierta manera la hipótesis de Hartnett ya se ha venido cumpliendo, y si bien la valorización en el año ya ha sido importante en las bolsas de varios países, es posible que aún en algunas bolsas quede espacio para un repunte importante, y más teniendo en cuenta el potencial de crecimiento a mediano y largo plazo. No hay que olvidar que gracias a los ETFs, es posible indexarse a los índices de bolsas de los diferentes países, en donde al comprar estos ETFs, se logra una valorización igual a la conseguida por las bolsas de estos países. Otra de las razones para pensar que los emergentes tendrán un buen desempeño son los niveles récord en la desviación entre los rendimientos de las acciones norteamericanas versus las acciones de países emergentes, pues a partir del año 2010, esta diferencia ha venido aumentando, llegando a niveles no vistos desde los años 60. Ya en este año los mercados emergentes han tenido un mejor desempeño que el índice mundial, con un rendimiento superior al 10%, del índice MSCI Emerging Markets, con unos 6 puntos por encima del índice MSCI World. Otros analistas como Franklin Templeton califican la renta variable de países emergentes como infravalorada y subestimada. De hecho, el índice iShares MSCI Emerging Markets ex China, con su ETF EMXC, ya ha tenido una valorización superior al 8% en el año, por encima del S&P 500. El equipo de Templeton afirmaba que en periodos de debilidad del dólar como el actual, por lo general son un cambio de ciclo, en donde las acciones de países emergentes tienden a superar a las acciones globales. Otros analistas como Dan Lefkowitz de Morningstar muestran cómo en los últimos 15 años, el índice Morningstar de mercados emergentes, que incluye más de 3.500 acciones principalmente de Asia y Latinoamérica, ha tenido bajos rendimientos, con tan solo un 83% de rendimiento acumulado entre los años 2010 y 2024, mientras que el índice Morningstar del mercado estadounidense casi se sextuplicó. Si bien una parte de esta divergencia se debe a que un conjunto de empresas norteamericanas, en donde se incluyen las 7 magníficas del sector tecnológico, que han sido extraordinariamente rentables, con un rápido crecimiento, dominando el panorama de inversión global por más una década. Otro indicador de esta divergencia se ve en la participación de las acciones estadounidenses en el índice Morningstar Global, que pasó del 40% en el año 2009
a un 64% a finales del 2024. Parte de este comportamiento se ha debido a la fortaleza del dólar con relación a otras divisas, pues después de tocar fondo en el año 2014, la divisa norteamericana logró una valorización continua por más de 10 años. Esa fortaleza ha llevado a que invertir en otros mercados no sea rentable, pues por ejemplo el índice Morningstar de India logró una excelente rentabilidad anual promedio del 13% entre los años 2010 a 2024, pero al hacer la conversión en dólares, esta rentabilidad es de tan solo un 8.3%. Otras de las causas del bajo rendimiento de las acciones de países emergentes ha sido el desplome en los precios de las materias primas, además del conflicto entre Ucrania y Rusia, y los problemas políticos en China y Brasil. Por ejemplo, a finales del año 2020, Tencent y Alibaba ya estaban entre las 10 compañías más grandes del mundo, pero ahora muchos incluso consideran que no se puede invertir en China, cambiando por completo la narrativa de comienzos de la década del 2000, en donde se hablaba del ascenso vertiginoso de los mercados emergentes. Las valoraciones también muestran posiblemente oportunidades en los mercados emergentes, pues durante ya hace bastantes años los mercados emergentes han estado negociándose con un descuento importante con respecto a las acciones norteamericanas. Como se observa en la imagen, la relación de precios-beneficios para finales del año alcanzó una de las divergencias más grandes, en donde los mercados emergentes tenían un múltiplo de 14 veces en promedio, en comparación con unas 26 veces de la bolsa norteamericana. Pero no siempre ha sido así. Entre los años 2000 a 2009, el mercado norteamericano atravesó una década perdida, mientras que por el contrario los mercados emergentes eran uno de los activos más atractivos. En ese periodo se observó el llamado superciclo de materias primas, jalonado por el crecimiento económico de China. Pero Dan Lefkowitz explica cómo el descuento en las cotizaciones y múltiplos de los mercados emergentes se deben en buena medida a su mayor riesgo. Sin embargo, para Lefkowitz hay varias razones para pensar que los mercados emergentes podrían seguir su racha de recuperación. Por un lado, el debilitamiento del dólar y la perspectiva de que las acciones norteamericanas no cumplan con las muy altas expectativas debido a un menor crecimiento económico. Además, entre las razones de unas mejores expectativas de los mercados emergentes, se tiene un aumento en el crecimiento económico y en las ganancias de las compañías de países como India e Indonesia. Igualmente, la transición energética beneficiaria a estos países, pues se requieren de manera masiva materias primas como el cobre, que son producidas de manera importante en países emergentes. Incluso en un reciente informe de Morningstar, de previsiones de rentabilidad a 10 años entre los mercados bursátiles con más potencial alcista, se encontraban Brasil, China y Corea, con una visión a largo plazo. Por ahora, en el transcurso del año Corea, ha tenido un excelente desempeño, pero además China y Brasil no lo han hecho mal. Otra de las razones para considerar a los mercados emergentes es una menor correlación que otros activos con respecto a la renta variable norteamericana, que implica que si esta última tiene un mal desempeño, no necesariamente las bolsas emergentes seguirán el mismo camino. Pues por un lado los materiales básicos y la energía producido en estos mercados emergentes cada vez tiene una menor participación en el mercado norteamericano, y la economía china, que tiene el 30% de los índices de los mercados emergentes, cuenta con un ciclo económico diferente al de los Estados Unidos. Lefkowitz explica cómo los mercados emergentes han logrado recuperarse con éxito de ciclos bajistas vistos en el pasado. Al revisar algunos datos macroeconómicos, observamos cómo los mercados emergentes tienen unas expectativas bastante positivas de crecimiento económico, pues se espera que para el caso del continente asiático se tenga un crecimiento promedio del 4.5% para el 2025 y del 4.6% para el 2026. Este es un crecimiento de más del doble de las economías desarrolladas de Occidente. Son destacables los crecimientos esperados en India,
con un crecimiento potencial del 6.2% para el año 2025 y del 6.3% para el 2026. Por todas estas razones, el analista Lefkowitz, al igual que Hartnett, sugieren que las acciones de mercados emergentes deberían tener un espacio en la cartera de inversión. Estas posiciones van en línea con nuestra opinión. Aunque analistas como Amy Arnott aconsejan tener una participación de máximo un 15% en la cartera de inversión. En un próximo video, si nos regalas un like, estaremos revisando algunos mercados emergentes que posiblemente aún tienen una buena posibilidad de ser interesantes, teniendo en cuenta las altas valoraciones de las bolsas americanas y de algunas del viejo continente. Recuerda que en la descripción del video encuentras el enlace del mejor curso para aprender análisis técnico y fundamental para invertir en acciones. Igualmente se encuentra el enlace de la mejor plataforma para comprar acciones de la bolsa, regulada en los Estados Unidos. Si te gustó el video, regálanos un like, suscríbete al canal y comparte el contenido.